El hielo no mata de inmediato. Primero encierra. Luego espera. En 1913, un pequeño barco de madera quedó atrapado en uno de los lugares más implacables del planeta. No fue un accidente. Fue una cadena de decisiones que nadie supo detener a tiempo. A bordo del Karluk viajaban marineros experimentados, científicos ambiciosos y una idea peligrosa, que la planificación humana podía imponerse al Ártico, pero el Ártico no discute, no negocia, no perdona. Lo que comenzó como una expedición científica canadiense se transformó en una lucha desesperada por sobrevivir sobre un océano que se cerraba día tras día. Algunos creyeron que el hielo se rompería. Otros confiaron en que el rescate llegaría. Se equivocaron. Esta es la historia del Karluk, una expedición que nunca debió continuar, y de las decisiones que sellaron su destino. Con el inicio del siglo XX, todas las grandes potencias estaban en una carrera temprana por llegar a los lugares más extremos y fríos de la Tierra. Gran Bretaña tenía héroes como Scott y Shackleton, y Noruega tenía a Roald Amundsen, el primero en llegar al Polo Sur. Por eso, Canadá decidió que también debía dejar su huella en medio de esta carrera frenética y que tenía que escribir su nombre en la historia. Y aquí aparece el primer protagonista de nuestra historia, Vilhjálmur Stefansson. Stefansson era un antropólogo ambicioso de origen canadiense y con ciudadanía estadounidense, y gracias a su carisma y a su asombrosa capacidad de persuasión, convenció al gobierno canadiense con la idea de una gran expedición científica al Ártico. Les prometió que esos descubrimientos cambiarían el mundo entero. Les dijo que encontraría nuevas tierras de las que nadie había oído hablar antes, e incluso que quizá descubriría un continente completo. Y por supuesto, si se descubría una tierra grande como esa, sus recursos naturales beneficiarían a Canadá, además del conocimiento científico invaluable que se obtendría. El gobierno canadiense, al ver la confianza con la que hablaba, se entusiasmó con la idea. Era la oportunidad de Canadá de participar en la carrera como siempre había querido. Y efectivamente emitieron la orden de financiar la expedición, que más tarde sería conocida como la Expedición Ártica Canadiense. La expedición estaba compuesta por dos equipos. Un equipo explorador dirigido por Stefansson, cuya misión era buscar nuevas tierras y trazar mapas de las costas y los mares, y otro equipo dirigido por el zoólogo Rudolf Andersson. Este segundo equipo tenía la tarea de documentar todo sobre la geografía, los recursos y la vida de las personas en la región del delta del río Mackenzie. Esta misión necesitaba un barco con capacidades especiales, y la nave que fue elegida para realizar el viaje fue el Karluk. El Karluk era un antiguo barco ballenero de aproximadamente 29 años de antigüedad en el momento de la expedición. Es cierto que su casco de madera había sido reforzado para soportar la presión del hielo, pero en esencia no había sido diseñado para esta misión. No era un verdadero rompehielos. Los rompehielos de aquella época tenían cascos de acero reforzado y un diseño redondeado, de modo que cuando el hielo ejercía presión sobre ellos, el barco se elevaba hacia arriba en lugar de romperse. En cuanto al Karluk, su diseño era muy común, y eso significaba que si quedaba atrapado en hielo grueso, sería un gran problema. Además, su motor tenía una potencia inferior a 200 caballos, mientras que los barcos del Ártico necesitaban de 3 a 4 veces más para poder abrirse paso entre el hielo. Pero para Stefansson, todos estos eran detalles poco importantes. En cambio, estaba completamente opuesto el capitán del barco, el capitán Robert Bartlett. Robert era un marinero legendario de Terranova, que había pasado toda su vida en los mares helados y contaba con una experiencia invaluable. Su fama se había ganado gracias a las famosas expediciones de Robert Peary al Polo Norte. Era un hombre práctico y tranquilo, que pensaba 1000 veces antes de dar un paso, y sabía muy bien que cualquier decisión equivocada en un viaje como este costaría vidas humanas. A pesar de que Bartlett notó que desde el primer día en que asumió el mando del barco, la tripulación había sido elegida de manera apresurada, y que la mayoría no era adecuada para una expedición como esta. Al mismo tiempo, no pudo hacer mucho más que cambiar al primer oficial y solicitar pruebas de calidad de los alimentos que llevarían en la expedición. Pero Stefansson respondió diciendo que esas pruebas de calidad los retrasarían, y que de todas formas era un paso poco importante. Así, en junio de 1913,
El barco zarpó desde el puerto de Esquimalt, en la Columbia Británica, en Canadá. Viajaban 25 personas entre marineros y científicos, junto con 2 familias del pueblo inuit, cuya misión era ayudar a la tripulación con habilidades de caza y supervivencia en el frío extremo. Al inicio del viaje, la moral era muy alta. Todos soñaban con la gloria y el descubrimiento, y con izar la bandera de Canadá en una nueva isla que nadie había visto. El entusiasmo excesivo de Stephenson siempre chocaba con la precaución y la experiencia del capitán Bartlett. Stephenson quería llegar al norte lo más rápido posible para registrar el descubrimiento bajo su nombre antes que nadie. Mientras que Bartlett veía que ya estaban retrasados en la temporada y que el barco no estaba listo para enfrentar el hielo duro a esa época del año. Pero la voz de Stephenson era la más fuerte, porque contaba con el respaldo del gobierno. El barco continuó su ruta hacia el norte de Alaska, en el mar de Chukchi, pero poco a poco comenzaron a aparecer frente a ellos bloques de hielo. Al principio, los bloques de hielo estaban dispersos sobre la superficie del agua, pero con la llegada de agosto, los pedazos de hielo comenzaron a multiplicarse, compactarse y pegarse entre sí, rodeando el barco por todos lados. Al principio, Bartlett intentó romper el hielo alrededor del barco para abrir camino, pero cada vez que lograban romper una sección, aparecía otro bloque que se les cerraba encima, hasta que finalmente el barco quedó atrapado en un agarre congelado y perdieron totalmente el control. De repente, si querían moverse, eran arrastrados por el hielo hacia el oeste, pero lo crítico era que esa dirección era contraria a su rumbo original. Con cada día que pasaba, se alejaban más de tierra firme. El entusiasmo que mostraban al inicio de la expedición empezó a transformarse en resignación, pero Stephenson seguía intentando tranquilizarlos y convencerlos de que era solo un periodo temporal y que el hielo se derretiría pronto. Pero Bartlett, con su amplia experiencia, sabía que mientras el barco quedara atrapado tan temprano en la temporada, probablemente no saldría jamás del hielo. Para él, la expedición había terminado, y ahora comenzaba otra batalla: la lucha por la supervivencia. Permanecieron atrapados en el hielo durante un mes completo, hasta que en septiembre Stephenson reunió a toda la tripulación y les dijo que estaba obligado a salir en una corta expedición de caza para traer carne fresca, en lugar de la carne seca que tenían. Les dijo que llevaría consigo un grupo de perros de caza y trineos y que iría a buscar cualquier caribú que pudiera cazar para la primera comida. En apariencia, la propuesta parecía lógica, pero el capitán Bartlett sentía que algo no estaba bien. Al inicio del viaje, Stephenson les había dicho que los caribú habían desaparecido del norte de Alaska y que no había ninguna esperanza de encontrarlos allí. Entonces, ¿qué lo motivaba a tomar de repente la decisión de cazar algo que él mismo había dicho que no existía? A pesar de las objeciones de Bartlett y de sus advertencias sobre que el hielo podía moverse en cualquier momento y arrastrar el barco lejos, Stephenson se mantuvo firme en su decisión. Tomó a los mejores perros y provisiones que parecían excesivas para una expedición de caza. Descendió del barco y se dirigió hacia tierra firme. Después de varios días de la partida de Stephenson, comenzó a revelarse la cruda realidad. Los había abandonado. Si alguna vez hubiera existido la posibilidad de que regresara, esa posibilidad se volvió imposible después de que se desatara una violenta tormenta de nieve, que hizo que la gigantesca masa de hielo que atrapaba al Karluk se moviera rápidamente, llegando a desplazarse hasta 50 kilómetros por día, y a veces hasta 100 kilómetros. Fue entonces cuando el capitán Bartlett asumió el control total de la situación. De inmediato dividió a la tripulación en grupos de caza, para atrapar focas y osos polares, de modo que tuvieran carne fresca y pieles para mantenerse abrigados. Organizó un sistema para distribuir la comida, el carbón y el aceite, para asegurarse de que los suministros que tenían les alcanzaran durante el largo invierno que se avecinaba. Además, hizo que todas las personas a bordo realizaran ejercicios físicos todos los días, para mantener su condición física y la circulación sanguínea. Con el paso de los días y las semanas, comenzó a entrar la larga noche polar. El sol desapareció y el Karluk, junto con quienes estaban a bordo, se adentró en el corazón del invierno ártico. Las temperaturas alcanzaron los 50 grados bajo cero, tanto que respirar causaba dolor en los pulmones, y cualquier parte del cuerpo expuesta sufría congelación inmediata.
Al despertar, encontraban las mantas con las que se cubrían completamente congeladas, rígidas como piedra. De repente, la vida a bordo del barco se convirtió en un infierno helado e insoportable. Además del frío, la tripulación enfrentaba otro enemigo aún más cruel y fuerte, que no mostraba piedad: el hambre. Las raciones de comida establecidas por Bartlett comenzaron a disminuir gradualmente y los alimentos no variaban: galletas duras, carne enlatada y un poco de carne curada encima. Con el tiempo, la desesperación empezó a invadir a la tripulación y algunos llegaron a convencerse de que de todas formas morirían allí y serían enterrados sin que nadie supiera nada de ellos. Incluso Bartlett se sentía abatido, pero siempre trataba de sembrar esperanza y coraje en ellos, contándoles historias de antiguas expediciones que habían atravesado condiciones peores y habían sobrevivido. Pero lamentablemente no pasó mucho tiempo antes de que el propio casco del barco comenzara a ceder ante la presión del hielo que lo rodeaba. Poco a poco, el barco comenzó a inclinarse hacia un lado, hasta alcanzar un ángulo alarmante. Llegó la mañana del 11 de enero de 1914, y la tripulación despertó con un sonido semejante a una fuerte explosión. Bartlett corrió a la cubierta para ver qué estaba pasando, y encontró bordes afilados de hielo golpeando el casco, mientras el agua comenzaba a filtrarse y se congelaba al contacto con el aire. Bartlett alzó su voz para ordenar a la tripulación que lanzara todo lo que pudieran del barco, para reducir la carga. Pero, a pesar de todos sus esfuerzos, hacia el mediodía, el barco estaba prácticamente hundiéndose, y poco después el casco se colapsó. El agua inundó el interior y desapareció bajo la superficie del mar ante sus propios ojos. Después de que el barco desapareciera bajo la superficie del mar helado, los sobrevivientes se encontraron en una situación absolutamente aterradora. Ya no estaban simplemente varados en medio del viaje. Ahora eran vagabundos sobre un bloque de hielo a la deriva en medio del océano Ártico. El punto de tierra firme más cercano estaba a más de 320 kilómetros. No había Stephenson, no había barco, solo algunas provisiones que lograron arrojar sobre el hielo en medio del caos. A su alrededor, desiertos blancos y áridos que parecían no terminar nunca, y el hielo bajo sus pies era superficial. Se movía y se agrietaba, y podía tragarlos en cualquier momento. Bartlett reunió a todos los hombres y comenzó a organizar su nueva vida. Instalaron las tiendas de lona que habían salvado y las fijaron con bloques de hielo para resistir el viento. Clasificaron las provisiones que les quedaban y acordaron organizar turnos de caza para suplir la escasez de comida y poder sobrevivir. Esta tarea dependía casi por completo de las dos familias inuit que estaban con ellos, quienes se convirtieron en los maestros de supervivencia del grupo. Les enseñaron a construir pequeñas chozas de hielo y a usar los bloques de hielo como aislante contra el frío. Al mismo tiempo, cuando cazaban, les enseñaban cómo extraer la grasa de los animales, cómo usarla para encender fuego y cómo aprovecharla para calentarse. Gracias a ellos, el campamento, llamado el Campamento del Naufragio, logró mantenerse con vida. La vida en el campamento era extremadamente dura, pero la disciplina impuesta por el capitán Bartlett mantenía al grupo algo cohesionado. Sin embargo, no todos tenían la misma paciencia o confianza en su liderazgo. Los primeros en mostrar descontento fueron un grupo de 4 hombres liderados por el primer oficial Alexander Anderson, quienes decidieron que no esperarían la lenta estrategia de Bartlett. Ellos creían que la mejor solución era intentar llegar a la isla de Wrangel. Y así, el 21 de enero de 1914, tras su presión, Bartlett aceptó que avanzaran como equipo exploratorio y tomaran las provisiones que pudieran. Pero lamentablemente el grupo desapareció y nadie volvió a saber de ellos jamás. Y a pesar de que esto aumentó la sensación de peligro entre las personas que vivían en el campamento, poco tiempo después ocurrió otra división. 4 de ellos, entre los cuales había 2 de los científicos mayores, decidieron que no seguirían las órdenes de Bartlett. Creían que entendían mejor la situación que él, así que fueron y le expresaron abiertamente su deseo de separarse y depender de sí mismos. Aunque Bartlett intentó disuadirlos más de una vez, ellos se mantuvieron firmes en su decisión. El 5 de febrero le entregaron un papel firmado, liberándolo de cualquier responsabilidad sobre su destino. Bartlett, a regañadientes, accedió y les dio comida suficiente para 50 días.
un rifle y un poco de aceite, y los dejó partir en medio de la tormenta. Después de unos días de la separación del grupo del campamento, otro equipo exploratorio los encontró por casualidad. Desafortunadamente los hallaron en un estado muy difícil. Habían arrojado la mayor parte de sus pertenencias para aligerar la carga, y uno de ellos temblaba de frío. Cuando se les ofreció regresar al campamento, se negaron y decidieron continuar por su cuenta. Y al igual que el grupo anterior, esta fue la última vez que alguien los vio o escuchó de ellos. Desaparecieron sin dejar rastro. Mientras tanto, en el campamento, el tiempo no estaba de su lado. Necesitaban llegar a la isla Wrangel, sin importar los obstáculos. Por ello, Bartlett decidió, el 19 de febrero, después de preparar todo y dividir las provisiones y a la gente en 4 grupos, iniciar la expedición más difícil de sus vidas. Una marcha sobre un océano congelado y un terreno irregular, lleno de bloques de hielo rotos, algunos sobresalientes que podían tragarse a cualquiera en un instante. Después de varios días de marcha, se encontraron frente a algo que parecía una cadena montañosa de hielo, con alturas que alcanzaban los 30 metros, equivalentes a un edificio de 10 pisos. El camino frente a ellos estaba bloqueado, una vista aterradora, sin manera de cruzarla. En ese momento, se vieron obligados a cavar en las propias colinas de hielo para abrir un paso por el que pudieran avanzar. Pero debido a las condiciones climáticas y a sus cuerpos debilitados y hambrientos, el trabajo avanzaba increíblemente lento. En una semana, no pudieron avanzar más de 5 kilómetros. Sin embargo, con una determinación férrea, continuaron día tras día, paso a paso. Hasta que, el 12 de marzo, después de semanas de agotamiento, vieron frente a ellos una delgada línea de arena en el horizonte y descubrieron que finalmente habían llegado a la isla Wrangel. A pesar de la alegría del equipo por haber llegado y de la sensación de haber renacido, estaban completamente exhaustos, como fantasmas caminando sobre sus pies. Lamentablemente, su felicidad no duró mucho. Descubrieron que la isla Wrangel era un terreno árido, con rocas y tundra congelada, sin un solo árbol que pudieran prender para calentarse. Todo lo que encontraron fue un poco de madera flotante arrastrada por las olas, por lo que tendrían que seguir durmiendo en las tiendas, soportando el frío y depender de la caza, que también comenzó a escasear poco a poco. Fue entonces cuando el capitán Bartlett comprendió que habían caído en una nueva trampa, y que si permanecían en ese lugar nunca serían rescatados. El grupo se encontraba alejado de cualquier ruta de navegación por la que los barcos de rescate pudieran llegar. Si nadie salía de la isla en busca de ayuda, la isla Wrangel sería su última parada en la vida y su tumba colectiva. Lamentablemente, la mayoría de los hombres estaban al límite, debilitados por el hambre, con el frío mordiéndoles el cuerpo y las fuerzas y la moral por el suelo. Si alguien podía emprender aquella misión imposible, cruzar el mar helado y después el desierto de Siberia, debía ser el propio Bartlett. Y así fue. Bartlett se preparó y eligió a su lado al mejor cazador del grupo, el cazador inuit Kataktovik, para iniciar un viaje de más de 1100 kilómetros. Tan solo una semana después de su llegada a la isla, el 18 de marzo de 1914, Bartlett se despidió de su gente y partió junto a Kataktovik en una travesía desesperada, dejando atrás un grupo de almas en una isla remota, al fin del mundo. Las primeras semanas para Bartlett y Kataktovik fueron verdaderamente insoportables. Sufrían solo por caminar sobre los bloques de hielo en movimiento y las placas de nieve por todas partes, con temperaturas de hasta 40 grados bajo cero. El viento desgarraba sus ropas de piel, que se rompían mientras las llevaban puestas. Para empeorar las cosas, las botas de Bartlett también se rompieron, y tuvo que envolver sus pies con telas solo para poder seguir caminando. Poco a poco comenzaron a aparecerle heridas y ampollas terribles, pero se negó a rendirse y continuó cojeando. Dormían en refugios de nieve improvisados por Kataktovik o se acurrucaban bajo un trozo de tela. Más de una vez, el hielo se quebró bajo ellos mientras dormían, enfrentando la muerte cara a cara, y milagrosamente lograron sobrevivir.
Siguieron sufriendo durante varias semanas hasta que finalmente llegaron a la costa de Siberia el 4 de abril. Pero, lamentablemente, la llegada no significó el fin de la prueba. Al contrario, fue el inicio de una nueva etapa de sufrimiento. Todas las aldeas que encontraron en Siberia estaban habitadas por el pueblo Chukchi, quienes consideraban a los extranjeros como elementos amenazantes. Además, existía enemistad entre ellos y los Inuit de Alaska, así que si llegaban a descubrir que Qaqortoq era Inuit, lo habrían matado. Pero Bartlett usó su capacidad de negociación para ganarse su confianza, confiscó las provisiones que aún tenía y les prometió una recompensa mayor si los dejaban continuar su camino con seguridad. Con enorme dificultad comenzaron a moverse por el interior de Siberia. Pero las semanas se convirtieron en meses, y su cuerpo fuerte se transformó en piel sobre hueso. Aún así, su voluntad era de hierro. Siguió resistiendo por los hombres que había dejado atrás en la isla Wrangel, quienes, si él fallaba, morirían. Después de un viaje largo que parecía no tener fin, finalmente llegaron a un asentamiento ruso llamado Emma Town. Allí Bartlett se encontró con un funcionario ruso, el barón Kleist, y le relató todo lo sucedido. A través de él envió un telegrama solicitando auxilio, un mensaje que cruzó continentes y finalmente llegó a Canadá y a Estados Unidos. Pero para los hombres que aún esperaban en la isla, todavía les quedaban meses de sufrimiento antes de que los barcos de rescate pudieran llegar. La situación había llegado al extremo. La debilidad, el frío y la desesperación consumían sus cuerpos y sus almas. Con la llegada de la primavera y el rompimiento del hielo sólido, las focas más difíciles de cazar se dispersaron y no las encontraban, mientras que la comida que les quedaba se agotaba. El grupo comenzó a desmoronarse poco a poco y empezaron a pelearse entre ellos por cualquier razón. Con el tiempo, la tensión entre los miembros del grupo y un hombre acusado de esconder parte de la caza alcanzó su punto máximo. Una de esas noches, se escuchó un disparo desde la tienda del hombre acusado. Cuando los demás corrieron para ver qué había pasado, lo encontraron muerto, con un disparo en la cabeza. Al principio pensaron que se había disparado a sí mismo, o que el arma se había disparado mientras la limpiaba. Pero esto no les convenció. Dos de los miembros más capacitados del grupo examinaron el cuerpo y la escena, y notaron que la posición de la mano no era natural, que el arma estaba colocada en un lugar extraño y que sus ojos estaban cerrados, como si hubiera sido disparado mientras dormía. Inmediatamente comenzaron a sospechar de Williamson, quien era uno de los más señalados como el hombre que supuestamente robaba parte de la caza. Pero no pudieron probar nada en su contra. Los días restantes en la isla se volvieron aún más difíciles que al principio. Y sabiendo que un asesino imprudente vivía entre ellos, la isla Wrangel no representaba solo hambre, frío y desesperación. Había un enemigo invisible que se deslizaba entre las tiendas y arrebataba vidas. Era la enfermedad aguda, como la llamaron los sobrevivientes en sus memorias. Los miembros del grupo comenzaron a mostrar síntomas extraños y aterradores. Piernas y párpados hinchados de manera dolorosa. Y el cuerpo sufría una fatiga y debilidad que hacían que los movimientos más simples parecieran un esfuerzo titánico. Al principio sospecharon que era escorbuto, una de las enfermedades más conocidas que afectan a los marineros por la falta de vitamina C. Pero estaban consumiendo carne fresca en exceso, la cual debería protegerlos del escorbuto. Finalmente se descubrió que se trataba de un tipo severo de intoxicación causada por los alimentos con los que estaban sobreviviendo, la carne seca de pemmican. La carne seca que Stephenson se había negado a probar antes de iniciar la expedición para no perder tiempo, resultó haber sido preparada o envasada de manera incorrecta, y era la que los estaba envenenando lentamente. Los miembros del grupo comenzaron a morir uno tras otro, hasta el punto de que cuando alguien fallecía dentro de su tienda no tenían energía ni siquiera para enterrarlo y terminaban durmiendo al lado del cuerpo de su compañero. La situación era espantosa en todos los sentidos de la palabra. Todos vivían con la esperanza de que algún día Bartlett llegara a rescatarlos con un barco. Y, efectivamente, la paciencia de Bartlett fue crucial, porque no pensó en sí mismo ni intentó tratar sus propios problemas de salud sufridos durante la travesía
antes de asegurarse de que su mensaje había llegado a las autoridades y de que realmente se movilizaría un equipo de rescate para salvar a su gente. A pesar de que la respuesta fue frustrantemente lenta, debido a que el mundo estaba al borde de la Primera Guerra Mundial, los recursos eran escasos y la atención estaba enfocada en otros lugares, y que preparar un barco de rescate capaz de llegar a un lugar tan aislado requería tiempo, dinero y cooperación internacional, Bartlett se negó a regresar a su país y permaneció en Siberia, decidido a no volver sin su gente. Mientras Bartlett hacía todo lo posible para coordinar la operación de rescate, se encontró con un capitán llamado Petersen y acordó con él dirigirse hacia Alaska. Para finales de mayo, tras otra ardua travesía marítima, finalmente llegaron a St. Michael, Alaska, desde donde Bartlett pudo comunicarse directamente con las autoridades canadienses y estadounidenses. Comenzó a presionarlas y solicitó un barco específico, del cual estaba seguro que tendría éxito en la misión. El buque de la Guardia Costera de Estados Unidos, The Bear. Y efectivamente, en junio, The Bear, o El Oso, estaba atracado en el puerto de St. Michael con una misión clara: rescatar al grupo de sobrevivientes de la isla Wrangell. El barco partió junto con el equipo de rescate, con Bartlett a bordo hacia el Ártico. Pero las condiciones climáticas eran más duras que cualquier año anterior, y quedó claro que era imposible realizar la operación de rescate antes de mediados de julio. De hecho, el barco no se movió hasta el 13 de julio. El problema mayor era que la nave hacía muchas paradas a lo largo de la costa, entregando correo y suministros, lo que hacía perder tiempo, y Bartlett estaba desesperado, pero las circunstancias iban en contra de sus planes. El 25 de agosto, a unos 32 kilómetros solamente de la isla Wrangell, el barco quedó atrapado en un muro de hielo grueso y no pudo atravesarlo. El capitán se vio obligado a regresar a la ciudad de Nome para aprovisionarse con más carbón. En Nome, en medio de la desesperación, Bartlett conoció al capitán Olaf Swenson, quien tenía contratado un barco llamado Kengen Wing. Bartlett comenzó a rogarle que intentara llegar a Wrangell para buscar a su gente. Tras mucha insistencia, Swenson accedió, y el 7 de septiembre de 1914, mientras The Bear todavía intentaba volver una vez más, el Kengen Wing llegó a la isla Wrangell. Cuando los hombres del rescate desembarcaron en la playa, la escena partía el corazón. Solo 11 sobrevivientes de los 25 originales permanecían con vida. Se veían como esqueletos andantes, sus cuerpos vacíos y cubiertos apenas con harapos, apenas capaces de mantenerse de pie. Al ver a Bartlett, comenzaron a abrazarlo entre lágrimas, agradecidos de que él y Kataktovik, el cazador inuit que los acompañó en cada paso del infierno, nunca los abandonaran. Todos regresaron finalmente a su país y cada uno escribió sus memorias relatando todo lo sucedido. A pesar de que Stefansson, el hombre que los había dejado y engañado, ganó el título de traidor entre los sobrevivientes, cuando la historia se hizo pública, él se defendió diciendo que su partida había sido necesaria para el éxito de los objetivos de la expedición. Lamentablemente, su reputación siguió intacta entre la gente. En cuanto a Bartlett, el verdadero héroe de la historia, pocas personas conocieron sus hazañas. Solo un año después, otra expedición alcanzó la fama y capturó la atención del mundo, dejando la tragedia del Karluk al margen de la historia. Y los grupos que desaparecieron permanecieron como un misterio durante muchos años, hasta que en 1924, un barco estadounidense encontró restos humanos y provisiones en la isla Herald, descubriendo que pertenecían al grupo de Anderson. El otro grupo nunca fue localizado, y así los cuadernos de la expedición se cerraron para siempre, permaneciendo desconocidos para la mayoría de la gente hasta el día de hoy. Y aquí termina la historia de hoy. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu opinión en los comentarios. ¡Hasta la próxima!